En Uniradio Jaén estamos conectados contigo en todo momento. Transmitimos desde el 103.9 FM para Jaén y online en nuestra web, uniradio.ujaen.es. También estamos muy cerca de ti en redes sociales. Búscanos en Twitter, Facebook, Instagram, iVoox, Flickr, LinkedIn y YouTube. Somos Uniradio Jaén. Uniradio Jaén, 103.9 FM. Seas como seas, esta es tu radio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y mantente informado sobre nuestro contenido y actualizaciones haciendo clic en la campana. Saludos, salud y ánimo, oyentes de Uniradio Jaén. Un lunes más volvemos a encontrarnos en las ondas cumpliendo citas dentro de este calendario de excepcionalidad que nos ha tocado vivir ante la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Como cada lunes, la divulgación científica a pleno motor, nuevamente en las ondas de la radio universitaria, aquí en Campus Panel de Expertos y Expertas. En la emisora de la Universidad de Jaén, en el 103.9 dial FM. Emitimos desde casa en un lunes en el que damos otro paso más de reencuentro con el mundo, con la realidad, continuando con la desescalada. Cada día, no lo olvidemos, no nos relajemos, exige pues de cada uno nuestra concienciación y también nuestra corresponsabilidad. En Uniradio Jaén seguimos potenciando todas las iniciativas que iniciábamos en la génesis de este estado de emergencia, encaminadas a ayudar, a concienciar y a sensibilizar a la ciudadanía. Nos consta que la radio, ahora más que nunca, es un medio fundamental a la hora de informar a partir de fuentes contrastadas, más si cabe en el caso de esta, la emisora universitaria de la Universidad de Jaén, con la voz de investigadores. Además de informar, nuestro cometido es acompañar y entretener. Hablábamos la pasada semana con el investigador del área de biología celular, Francisco José Esteban Ruiz, sobre tratamientos, las expectativas de una vacuna, además de otras cuestiones relacionadas con el coronavirus. Hoy hemos invitado a otro de los investigadores de la Universidad de Jaén, cuyos trabajos han revelado conclusiones más que interesantes acerca de la situación que hemos vivido hasta ahora y que aún, a buen seguro, nos tocará vivir durante no se sabe cuánto tiempo. Todo sea, desde luego, por la erradicación de esta pandemia. Nuestra invitada hoy en Campus Panel de Expertos y Expertas es Beatriz Montes Verges, profesora del área de Psicología Social de la Universidad de Jaén. Con ella vamos a hablar sobre miedo, sobre estrés, sobre otras cuestiones derivadas del confinamiento. Pero antes de saludar a nuestra experta, como rezan los cánones y nuestro guión, damos la bienvenida ya a Alberto Fernández, de Nova Ciencia. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Contenidos para hoy?
Muy buenas tardes. ¿Cómo vivimos los primeros días de confinamiento? Pues un estudio de la Universidad de Jaén firmado por la profesora de Psicología Social Beatriz Montes demuestra que en los primeros días se aumentó el temor, la actitud favorable hacia la inversión pública y la marginación social a posibles contagiados. El estudio se ha realizado con una muestra de 400 personas en la que se pudo comprobar que muchos de los participantes en él se habían acordado durante estos días de confinamiento de la actitud previa que se tenía cuando se veía las noticias de la enfermedad en China y que por tanto en ningún momento se pensaba que el coronavirus iba a llegar y de qué manera lo ha hecho a España. El trabajo parte de un trabajo de fin de grado que ha desarrollado Dayana Escribano sobre las relaciones conductuales y emocionales de las personas durante los primeros días de la declaración del estado de alarma en España del 12 al 16 de marzo y entre otras conductas analiza el acopio de productos. Muchísimas gracias por tu aportación, Alberto. Nos escuchamos el próximo lunes. Saludamos ya a la vuelta de este indicativo a nuestra invitada hoy en este escaparate radiofónico concebido por y para la divulgación científica en la radio de la Universidad de Jaén. Beatriz Montes Verges, profesora del área de Psicología Social de la Universidad de Jaén. Bienvenida, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por aceptar nuestra llamada. Buenas tardes, Julio. Gracias a vosotros. Bueno, lo primero y ante todo, Beatriz, espero que tanto tú como tu entorno estéis perfectamente. Una situación esta, la que hemos pasado hasta ahora y que todavía, como decía, hemos de pasar en desescalada, la del confinamiento, que ha supuesto seguro un reto para la población a muchos niveles, en especial psicológicamente hablando, ¿verdad? Sí, claro. Ha sido un reto, pues no solamente por el peligro y el miedo, sino por el tema del confinamiento, de la pérdida de esta libertad que nos creemos que es nuestra para siempre, ¿no? Y que no se nos ocurre que podamos perder, como ha pasado en este caso. Y por supuesto también pues, porque nos hemos visto pues obligados a tener de pronto pues una pérdida de estrategia, una pérdida de situaciones que antes nos resultaban muy normalizadas, ¿no? Como por ejemplo pues salir, el que te agobie y que te vaya a darte un paseo, pues la realización de ejercicio al aire libre y por supuesto pues nosotros que somos españoles pues todavía más el tema de los bares, tomar nuestras cervecillas en la calle, en este cambio de tiempo con los caracoles, ¿no? Estas cosas tan sociales que bueno, que están claro que forman parte de nuestra cultura, ¿no? Ya decía Aronson, que es uno de los mayores y más antiguos tradicionales investigadores de psicología social, que somos seres sociales por naturaleza. Entonces, el atraparnos, el quedarnos confinados dentro de nuestro círculo más cercano, algunas veces solos, hay gente que se queda sola, otras veces en pareja, otras veces en nuestra familia más estricta, pues genera una situación novedosa a la que no nos hemos enfrentado nunca. Quizás por eso, pues esta situación tan novedosa resulta pues, muy interesante para los psicólogos sociales de estudiar, ¿no? Me consta que está habiendo mucha iniciativa de monográficos acerca del tema y la verdad es que está siendo muy estudiado y resulta muy interesante. Una de las claves está precisamente en lo que acabas de comentar. Iniciabas tu respuesta aludiendo a la pérdida de la libertad, pero sobre todo al hecho de que nos hemos visto obligados precisamente a adaptarnos a una situación sobrevenida. Es un cambio imprevisto y por lo tanto, no sé, esa situación de estar obligados a hacer algo es la que probablemente haya provocado ciertas cuestiones de las que vamos a hablar ahora, ¿verdad? Sí, por supuesto. Esta misma mañana analizaba unos datos nuevos en colaboración, en investigación, en colaboración con una alumna que ha realizado su TFG y lo quería hacer en duelo. Estaba estudiando grado de educación social, lo quería hacer en duelo y entonces cuando surgió todo esto, al principio, antes incluso del confinamiento, le propuse que lo centraran en el duelo de la pérdida de libertad, que es también una pérdida. Y bueno, ha sido muy interesante ver exactamente pues cómo pues a las personas les afecta y los resultados eran muy bonitos. Ya hemos escrito esta mañana nota de prensa que se publicará pues probablemente en 10 días o algo así, porque nuestros compañeros de divulgación están hasta arriba y a los pobres les llegan muchas cosas en estos días, ¿no? Pero sí que es verdad que eran pues, muy interesantes en cuanto a que las personas que lo han contestado, que han sido 750 personas, pues ponían ya de manifiesto
una serie de cosas muy interesantes, como el tema de la responsabilidad social, de que les merecía mucho la pena, su disposición era absoluta en cuanto a conductas preventivas, el uso de mascarilla, de guantes, para aportar una solución dentro del confinamiento y dentro de la pandemia. La verdad es que ha sido muy bonito. Eran mucho menos datos los negativos sobre el duelo que los de aceptación y los de compromiso social. Entonces, bueno, de esto ya hablaremos en otra ocasión, pero la verdad es que ha sido muy, muy bonito. Y en cuanto a, claro, ¿tenemos que cambiar estrategias y comportamientos? Pues claro, desde las medidas de seguridad pues hasta otras más simples que suponen el cambio de la rutina de nuestra vida. Casi todo el mundo, cuando empezó el confinamiento, pues empezó a despertarse a horas diferentes. Pues mira, voy a tomármelo como un relax, y conforme ha ido pasando el tiempo, pues yo creo que de una manera general se han ido asumiendo pues comportamientos más rutinarios, ¿no? Como para encontrar también una estructura dentro de las cuestiones que realizamos cada día, ¿no? Hace pues relativamente poco, yo creo que como hace un mes o por ahí, me pidieron en el Ideal escribir un artículo de opinión acerca de la rutina que se llamaba 21 días, en el que proponía, bueno, me pedía un poco que explicara yo también desde el ámbito psicosocial y de pues, cosas que nos pueden ayudar, ¿no? Este tipo de rutinas que podíamos hacer de una manera fácil, ¿no? Si quieres, explico un poquillo. Sí, porque precisamente iba a preguntarte sobre el comportamiento más saludable ante una situación como esta, ante una situación de confinamiento. Supongo que los psicólogos, los profesionales, tenéis muy claro qué tipo de rutinas se han de adquirir, ¿no? Sí. Yo contaba en este artículo, es que el tema de la rutina me toca por muchas cosas. Me toca porque soy psicóloga social, me toca porque soy terapeuta y me toca porque además una de las cosas que explico a mi alumnado de enfermería, que es una de las cosas que tienen que establecer y que explicar muy fácilmente y para que prescriban, se adhieran a un tratamiento a sus propios pacientes. Entonces, claro, el tema de la rutina y de los hábitos es que es una de las cosas que yo toco en todos los ámbitos donde estoy. Los hábitos o las rutinas, en realidad, se establecen a través de una conexión neurológica que justamente tarda 21 días en aparecer. O sea, por eso se llamaba el artículo 21 días de confinamiento. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Pues que tardamos 21 días en que un hábito que queremos establecer deje de costarnos esfuerzo y que se establezca. O sea, que ya empieza a ser como algo que nos sale solo, ¿vale? Justo son 21 días. Por eso el programa de 21 días se llama 21 días. Este programa que consistía en que las personas tenían que pasar por distintos roles y contar su experiencia, no eran 22 días ni 30 días, eran 21, porque se supone que a partir del día 22 ya no iba a costar trabajo. Entonces ya no tenía interés la experiencia que contara el personaje de turno, ¿no? Que me parece que era Samantha, ¿no? Conexión Samantha también había un programa. Sí. Este tipo de programas se basan justamente en eso. Hay programas sobre adicciones, sobre dejar de fumar, que se basan también en 21 días. Hay muchas cosas que justamente son 21 días, ¿vale? Entonces, claro, las personas que desde el minuto 1, desde el día 1, pues establecieron una rutina, pues el día 21 ya la tenían establecida, pero si éramos de los un poco díscolos, como estábamos diciendo antes, Julio, y empezamos un poco, pues, bueno, vamos a aprovecharnos, ¿no?, del cambio de ritmo, qué bien que ahora podemos meter cosas en medio, claro, sin saber un poco, bastante ingenuos, ¿no?, de lo que se nos venía encima del teletrabajo, de los deberes de los niños, de primaria, pues, claro, el día 21 ya nos llevamos 21 días en ese hábito. Entonces, ¿qué es lo que propongo como vida saludable teniendo en cuenta eso? Pues lo primero es darnos cuenta de que nuestra vida de antes ya no está. Ya no está. Entonces tienes que ponerte otro objetivo, otros criterios y pensar qué es lo que en esta nueva situación tiene prioridad para ti. Si tú trabajas 14 horas diarias o 12 horas y tienes 3 hijos que normalmente están haciendo deberes en actividades extraescolares, etcétera, date cuenta de que si todas esas actividades se dejan de hacer y tienes 3 niños que requieren tu atención en casa, ya no puedas trabajar 12 horas. Entonces hay que rebajar a un objetivo que sea realista y alcanzable. Si no, pues claro, vamos a tener una dosis de ansiedad importante porque es inencajable, es que no se puede integrar una cosa y otra.
Luego también nos pasó que, bueno, hasta que se supo un poco qué pasaba con las personas que trabajaban a domicilio, la asistenta del hogar y demás, hubo un montón de gente que dejó también de asistir. Entonces tampoco tenía, todo el mundo que realizaba ayuda de teletrabajo o que estaban en trabajos sociales tampoco tenían esa ayuda. Con lo cual también tenían que realizar los trabajos de casa. Y a eso le supone, le añades también pues, que la interacción entre todos los miembros de la familia, que no están tan acostumbrados a pasar tanto tiempo en casa, también se vuelve dificultosa. Hermanos adolescentes con hermanos más pequeños, los niños que se pelean entre sí, los padres que no saben gestionar tanto tiempo, que no saben qué decirle en cuanto a tareas y es mucho tiempo en casa. Entonces, lo primero es estructurar y decidir qué es prioritario y qué no lo es. Y hacer una especie como de horario. Renunciando a cosas pues que ya no pueden estar. Entonces, eso es lo primero. Beatriz, disculpa que te interrumpa. Sí, claro. En esta negociación de la que tú hablas, en esta estructuración, supongo que deben incluirse pues también otras personas, ¿no? Dentro del ámbito familiar, por ejemplo, aludes, hijos, pareja, personas acompañantes en casa. Debe ser una decisión consensuada en este caso, ¿no? Bueno, el consenso supone que todos los miembros tienen que estar de acuerdo. Algunas veces todos los miembros no pueden estar de acuerdo. Imagínate, Julio, que tenemos hijos muy pequeños, que tenemos adolescentes que, bueno, que pues, prefieren sacar los pies del plato o dedicarse a sus propias cosas. Más que consensuada, pues por lo menos informada y que, hombre, si pudiera llegarse al consenso sería genial. Pero como mínimo que sea informada, bueno, esto es lo que vamos a hacer, todos formamos parte de un equipo, ahora mismo estamos en casa y el equipo tiene que trabajar por el equipo. Algo así como lo que se establece también a nivel de psicología del deporte en todos los deportes de equipo, ¿vale? No se trata de que tú metas 5 canastas, se trata de que el equipo pueda anotar 10. Muy bien. ¿Vale? Entonces, eso es muy importante. Luego, claro, en toda esa reestructuración, pues entra gente que ha tenido que meter el tema, por ejemplo, de comprarle la comida o los artículos de primera necesidad a padres dependientes que no podían salir a la calle. O sea, hay muchas cosas que se han tenido que adaptar. Entonces, si metemos todas esas actividades que antes no nos ocupaban tiempo o que nos lo hacían otras personas en nuestro propio horario, pues está claro que tenemos que renunciar a otras cosas y facilitarnos otras. Luego, claro, el tema también de las tareas definidas es muy importante. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si tú pretendes trabajar, por ejemplo, con los niños, dándole las clases que deberían tener o los deberes, o tu propio teletrabajo a distancia, es mejor estructurarlo de 45 en 45 minutos. Porque el nivel máximo de concentración permanente al que podemos llegar se establece en 45 minutos. Lo normal. Habrá gente que lo pueda establecer mucho más tiempo y gente que lo tenga un poquito menos porque tenga temas de déficit de atención. Pero la media general... ¿Perdona? Pausas cada 45 minutos no obligatoriamente suponen el cambiar de actividad. Se puede seguir haciendo la misma actividad, pero el nivel de concentración a partir de los 45 minutos baja, por lo tanto, claro. se debe hacer. Claro. Es que aunque sea, por ejemplo, un tema de ir al servicio, de beber agua, de planificar la tarea a tu hijo... Cada 45 minutos, mira, en estos 45 minutos que mamá va a estar encerrada haciendo esto y lo otro, tú vas a hacer esto, esto y esto. Entonces el niño, para empezar, no se siente agobiado, sabe que en un tiempo determinado tiene que hacer algo y tú también planificas tu trabajo de 45 en 45 minutos. Tenemos que tener en cuenta que las salidas que antes teníamos, de me cambio de edificio, por ejemplo, nosotros en la universidad, ¿no? O pues hablo con esta persona en cualquier tipo de trabajo. Hablo con esta persona, me dedico a estirar las piernas, voy al servicio, me fumo un cigarro, la gente que fuma, en fin. Todo ese tipo de cosas han desaparecido. Entonces, es necesario que metamos algún tipo de estructura que nos ayude también a realizar mejor nuestras tareas y a desestresarnos. ¿Vale? Luego, claro, tenemos que meter también actividades de todo tipo. Actividades de ocio, actividades... Hay que pensar y tener en cuenta que para todos los miembros de la familia es una situación estresante, una situación pues ciertamente amenazante, con tintes de no sé lo que va a pasar, de indefensión en algunos momentos. Bueno, ahora mismo estamos viviendo una bajada, ¿no?, de las tasas de defunción y de contagio, pero al principio no ha sido así. Y no sabemos si va a haber repuntes como apuntan los investigadores, que lo habrá. Entonces, para esto también nos tenemos un poco que ir preparando, ¿no?
que hay que dejar tiempo pues, para la higiene, para la bañera, para el ejercicio físico, sobre todo para que los niños salten, griten, para el desfogue, para la limpieza, para la creatividad, porque todo eso son actividades que necesitamos. Si este confinamiento fuera de una semana, pues probablemente no habría que meterlas. Pero ya nos estamos acercando a los 2 meses. ¿Vale? Sí. Y luego, claro, por ejemplo, el tema de las noticias, no verlas constantemente. Si estamos viendo constantemente noticias, pues es muy probable que nos agobiemos, ¿vale? No hacer partícipe a los niños de que sepan lo que está pasando está muy bien, ¿vale? Pero sin hacerlo excesivamente partícipe, porque tampoco entienden, ellos se quedan con la emoción de lo que vivimos los demás. Que mi mamá está agobiada, que mi mamá está llorando, que mi papá está en no sé cuánto, se van a quedar con eso. ¿Vale? Realizar actividades que nos gusten para nuestra salud mental y, por supuesto, realizar cosas altruistas, realizar tareas altruistas, ¿vale? Estas iniciativas que están surgiendo tan bonitas de comprarle comida a las personas mayores de los edificios, poner letreros pues, en las puertas o pasar un papelillo por debajo de si necesita algo acude a nosotros, pues son estupendas. El tema de las palmas en los balcones tiene una actitud altruista mucho más allá de la ingenuidad con la que algunos lo entienden, ¿no? De yo no hago palmas porque, bueno, eso es su tarea, su no sé cuánto, o cuántas veces pues hay cosas mejores que hacer. Ya, pero es que son cosas que también necesitamos, en las que todos nos podemos añadir, incluso los niños, porque todos somos capaces de entenderlas. Y vibrar de una manera así como un poco física cuántica, en la misma energía o en la misma conducta, en la misma, como lo podamos decir, en la misma actitud, todo a la vez, eso es grandioso. Y eso en realidad es lo que tienen en común por los partidos de la selección, cuando son las Olimpiadas, eso es lo que tienen en común, en realidad, ese sentimiento que nos une a todos, da igual que sea bajo una bandera, que sea bajo aplausos, que sean bajo, da igual. Eso es sentirnos sociales y es sentirnos en grupo y en unidad. Y es muy importante. Bueno, crear conciencia de grupo, establecer esas sinergias. Beatriz, uno de los estudios que has realizado, en colaboración además con la alumna Dayana Escribano Navarro, que está realizando su trabajo de fin de grado, se centra precisamente en bueno, las reacciones conductuales y emocionales en esos primeros días de confinamiento. Tú hablas de que bueno, hay un intervalo de 21 días hasta que se adquiere un hábito, hasta que se normaliza, pero en esos primeros 4 días, ¿qué es lo que has constatado? Y supongo que además a través de un cuestionario, ¿no? Sí. Efectivamente, fue a través de un cuestionario. El cuestionario, esta chica, bueno, un poco igual que he dicho antes con la otra sobre el duelo, ¿no? Ella lo quería hacer sobre el estigma social. En principio tenía su trabajo encaminado al estigma social en los trastornos mentales. También hacía educación social y le interesaba ver, pues, cómo había diferencias entre los distintos trastornos mentales. No se percibe igual, pues, a un esquizofrénico que a un trastorno bipolar o que a por ejemplo, a una persona con trastorno de espectro autista. No se generan las mismas emociones. Entonces, pues pasó igual, que cuando el tema estaba acercándose, le propuse cambiarlo al tema del estigma social que provocaban las personas contagiadas hacia las que se iba a generar discriminación, ¿vale? O las personas que se suponían o se sospechaban que se podrían contagiar en cualquier momento. Hacia los chinos, que al principio había mucha historia con los chinos, hasta que ya, claro, se contagiaron los italianos y el resto del mundo, ya los chinos ya no tienen importancia absolutamente ninguna, nadie ha vuelto a hablar de los chinos, ¿no? Pero al principio, pues todas las personas que, bueno, incluso las tiendas de los chinos, ¿no? Los mercados, los artículos, parecía que todo estaba todo infectado y todo era vehículo de contagio. Entonces, ella, al partir de esta idea de estigma social, lo que hicimos fue coger un cuestionario que existía de estigma social y modificarlo convenientemente lo menos posible para que siguiera midiendo lo mismo, pero adaptado al tema del coronavirus. ¿Vale? Entonces se pasó a 400 personas y se vio pues cómo, además estuvo fenomenal porque se puso a trabajar muy rápidamente, lo coordinamos todo muy muy rápido y se empezó a evaluar, se empezaron a recoger respuestas justamente el viernes, o creo que fue el jueves, justamente los primeros días cuando se estaba todavía pensando y decretando el estado de alarma. Creo que fue el jueves, que fue cuando ya por la tarde salió el tema de la Junta de Andalucía,
el jueves a mediodía, que ya se estaba hablando de que la Junta de Andalucía se iba a reunir a ver qué pasaba aquí en España y concretamente en nuestra comunidad autónoma, acerca si se cerraban los institutos, los colegios y demás, fue justamente en ese momento. Entonces fue muy interesante ver la respuesta justamente cuando se estaba viendo que nos estaba ya afectando. Que ya esto no era una paranoia de Italia, de los chinos, hay que ver lo que dicen. No, que es que ya había llegado aquí y que era el momento de actuar. Es decir, justamente antes de la declaración oficial del estado de emergencia. Justamente cuando se estaba empezando a hablar de que por la tarde habría la declaración del estado de emergencia. Justamente ese jueves a mediodía se abrió una encuesta. Entonces, ¿qué se vio? Pues que las respuestas variaban mucho a lo largo de los días. El jueves, el viernes y el sábado, pues prácticamente la gente era mucho más flexible, había menos preocupación, menos alarma social, muchas más creencias sobre, bueno, esto es una enfermedad como otra cualquiera, es como la pasada gripe A, que al final mucho liril y poco lerele, ¿no? Como dice el refrán, mucho hablar, pero en realidad no iba a ser para tanto. Había mucha más alarma social que en realidad la cuestión que iba a ser de cifras de contagiados, de fallecidos. Claro, en el momento en el que murió aquí en Jaén la segunda víctima, todo cambió. Ya se elevaron las cifras de preocupación, de alarma social, de temor, de... Está muy bien que sanidad pública invierta sobre las personas infectadas y que están sufriendo la enfermedad, pero al mismo tiempo no se querían relacionar ni poner en contacto con personas que pudieran estar contagiadas. Y esto fundamentalmente ocurría además cuando estas personas puntuaban alto en una serie de ítems que marcaban autoritarismo. ¿Vale? El autoritarismo es pues, una variable de personalidad que supone o que tiene tendencia a preferir no solamente mi propio interés, sino mi propio interés a pesar de que otro no salga bien parado. Es decir, Beatriz, disculpa que te interrumpa porque precisamente te iba a plantear una cuestión referida a esto que acabas de comentar. El punto de inflexión que se produce cuando se da la segunda muerte, más allá de lo que es simple y llanamente una identificación con la persona que muere, más allá simplemente de la empatía, estamos hablando ya de un comportamiento que tiende a la protección del individuo. Es el instante también en el que se produce ese acopio de productos. Ya es algo más centrado en uno mismo, ¿no? Más que en la identificación con el otro, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que ocurre en ese momento es que a través de lo que tú estás diciendo, uno empezó a identificarse en que, bueno, pues le podía pasar a cualquiera. Y entonces empieza a surgir tanto miedo que me centro tanto en mi supervivencia que empiezo a pensar que lo más importante ahora mismo es protegerse y me voy a proteger. El acopio de productos, nosotros vimos que ocurría mucho más fuerte entre este grupo autoritario y además inmediatamente o casi antes del estado de alarma. Ese jueves, el viernes, hubo un gran acopio de productos. Tú sabes, vamos, me imagino que lo veríamos como todo en las redes, ¿no? Las estanterías vacías, ¿no? Del Mercadona, de Carrefour, la gente había ido a los grandes supermercados pensando que allí iba a haber más cosas y arrancaron con muchas cosas, ¿no? Y era bastante interesante ver como precisamente las personas que no habían hecho ese acopio de productos, pues no solamente sentían menor alarma social, sino que estaban como más desvinculadas con el tema. ¿Vale? Entonces, ni pensaban que iba a ser para tanto, la sanidad pública no tenía que invertir en el tema porque tampoco iba a ser una gran amenaza, ni tanta, en fin. Era como, no pensaban que aquello iba a ir a más. ¿Qué pasó a partir de esta fecha que decimos? Pues que fue a más. Efectivamente fue a más. Cuando se corroboraron las noticias, las cifras, pues fue a más, efectivamente. Pero esto, Beatriz, supongo que, no sé, es gradual, ¿no? Al principio todos vemos el escaparate alejado, lejano de China, luego vamos viendo cómo va llegando a otros países, aún así se mantiene como al otro lado de la pantalla, es casi como si estuviéramos viendo una película, como si estuviéramos asistiendo a algo que todavía es ficción. Luego llega a España, se va acercando cada vez más, digamos, a nuestro marco, a nuestro entorno y, bueno, impacta justamente cuando ya es realidad en el entorno más inmediato, ¿no? Sí, efectivamente.
Efectivamente. Mira, una de las cosas que estoy viendo en relación a esto que estás diciendo, Julio, en todos los estudios que estoy analizando, donde siempre metemos el tema de los días porque es muy interesante, no solamente es que es gradual, sino que tiene un gran impacto en los medios de comunicación. Esto también por la parte que te toca, ¿no? Las noticias tienen un gran impacto. Y cómo se presente es que es impresionante. De hecho, a cada una de mis alumnas, ¿no?, que en este caso son todas chicas, tengo otras 3 de enfermería que también han trabajado sobre el tema de otras maneras, pues les digo que todos los días que está abierto el cuestionario, hagan una recapitulación de todas las noticias que están surgiendo esos días. ¿Qué está la gente leyendo? ¿Qué está oyendo? Pues sobre muertes, que suben cifras, que bajan cifras, que las mascarillas no llegan, que los EPI de los profesionales sanitarios no están, que las mascarillas del gobierno son defectuosas, todo lo que hemos ido oyendo. Y eso se refleja en cambios sobre los sentimientos, las emociones, sobre las conductas, sobre las tendencias actitudinales de cada una de las personas que reciben esa información. Entonces, resulta muy, muy, muy interesante cómo se presentan las noticias, cambian enormemente. Hay cosas que son tremendamente objetivas, las mascarillas tan defectuosas, pero hay otras cosas que no, que dependen mucho de la visión que se le dé. Y la verdad es que eso, pues, me lo estoy encontrando. Yo, entre todos los estudios que estamos viendo, que me dedico a analizar, ya te digo, tengo muchísimos datos. Cuando escribo una nota de prensa, podría escribirla de muchas maneras. Yo selecciono qué es lo que quiero contar, porque todo no puedo contarlo a nivel divulgativo. Entonces pienso qué es lo que la sociedad necesita saber más. No darle la vuelta ni maquillarlo, sino qué es lo más importante. Entonces creo que en ese sentido los medios de comunicación tenéis un papel súper fundamental. Beatriz, no sé si con el paso del tiempo, al principio, bueno, todo es alarma social, que además lo hemos dicho, se va generando con una escalada. A cada uno en nuestro ámbito profesional incluso nos toca más de lleno cuando conocemos la noticia del fallecimiento de un empresario famoso aquí en Jaén, también dentro del ámbito de la UJA, desgraciadamente, el fallecimiento de un docente. Todo nos va tocando como más de cerca, pero dime una cosa, a medida que van pasando los días y que manejamos ya, pues básicamente, o que normalizamos lo que es unas estadísticas de gente que se infecta, de gente que lamentablemente fallece, de gente que se va curando, ¿esto nos va alejando nuevamente de la realidad? ¿Lo va convirtiendo de nuevo en algo detrás de la pantalla o todavía estamos en esa situación de alarma? Pues sí, la verdad es que justamente en los datos que analizaba esta mañana lo que encontraba es como, parece que me has espiado, Julio, lo que encontraba era algo muy parecido. Pues eso, que conforme pasan los días, la situación es como empezamos como a acostumbrarnos a que eso es lo que hay. Y mientras que no haya un repunte o no haya una bajada, pues como es lo mismo, ¿no? Como si lo hubiéramos normalizado, que murieran 800 personas cada día. Claro. Que es una barbaridad, ¿vale? Entonces, lo que sí se nota es que cuando hay una bajada de esos datos de fallecimiento y después vuelve a haber una subida, aunque sea menos número que el anterior, hay un repunte de emociones. Claro, es hay como una decepción, como una nueva frustración que afecta a todo. Te cuadra, ¿no?, con lo que tú pensabas. Sí, totalmente. Estoy recordando justamente otra de esas etapas, ¿verdad?, oscuras de la historia de nuestro país, cuando ETA marcó esa tregua, todo pareció, digamos, volver a una normalidad, y cuando se produjo, pues desgraciadamente, el primer asesinato tras la tregua, fue como más impactante que cuando nos habíamos, desgraciadamente acostumbrado efectivamente a una secuencia de muertes. Claro, pero fíjate que esto también tiene que ver con lo que decíamos antes, Julio, de los hábitos. Claro. O sea, llega un momento en el que esto forma parte de mi vida. Ahora ocurre algo en el que ya deja de formar parte y volverme a acostumbrar y a meter esa realidad dentro de mi vida, vuelve a costarme reprocesar que eso forma parte de la realidad. Beatriz, ¿vale? Por lo tanto,
esto que estamos comentando, unido a la posibilidad de haber podido pues, salir a la calle en franjas horarias, esta sensación, digamos, de nueva libertad, nos lleva quizás, si estamos naturalizando los números, si estamos, digamos, pues normalizándolos y además tenemos esas pequeñas fugas o esos pequeños escapes, nos lleva a la amenaza de una relajación, ¿no? Nos lleva al punto cero. Nos está justamente hablando de lo que llevo diciendo toda la semana, que no nos viene bien. Creo que estamos siendo excesivamente optimistas, tanto en las medidas que está tomando el gobierno, que no está dejando días para analizar las consecuencias de cada una de ellas. Ya hablábamos en la anterior entrevista del panel de expertos que este virus se tarda entre 5 y 14 días en que manifieste síntomas en incubación. Y eso sí manifiesta síntomas, porque puede ser portador asintomático, lo cual ya fastidia bastante el asunto porque ya ni siquiera sabemos. Y entonces la primera medida que se tomó el domingo pasado no ha dejado tiempo para ver las consecuencias, porque no han pasado 14 días. Y ya vimos el otro día, el domingo pasado, ¿no? Estaba la televisión llena, el Twitter lleno de cantidad de información de personas súper irresponsables que habían generado pues mucho riesgo de infección. Y los niños son los mayores vectores de contagio. Pues porque no tienen conciencia, porque lo tocan todo, porque no saben lo que hacen, porque además son asintomáticos en su mayoría y porque lo pueden transmitir a personas de mayor edad. Hay personas y abuelos que viven con sus familiares, no se han podido quedar aparte. Entonces, me parece tremendamente, si no irresponsable, porque no quiero caer en juzgar a nadie, pues tremendamente atrevido llevar a cabo una segunda, una tercera y una cuarta medida de desconfinamiento, de desescalada, sin poder evaluar las consecuencias de la primera porque no han pasado los 14 días. Porque es que además una cosa que ocurre, teniendo en cuenta toda la información que hemos visto antes, Julio, es que una vez que rompamos todas las rutinas que habíamos establecido, volver a ellas, nos cuesta, primero, generar otra vez las conexiones neuronales que ya teníamos y por las que nos cuesta mucho trabajo volver a encontrar, aunque ya tengamos la estrategia establecida, pero tenemos que volver a establecer ese hábito. Es como dejar de fumar una segunda vez, para que la gente lo tenga en cuenta. Y segunda cosa, nos cuesta también todo el tema de decepción, de decir, hemos creído que esto ya estaba hecho y volvemos otra vez atrás. Claro, es como el que se prepara una oposición, va con todo, suspende y genera esa frustración y probablemente también el miedo ante la expectativa de que en ese segundo intento tampoco se pueda lograr. Claro, ¿no? Y además otro miedo añadido y otra emoción añadida, que es que la confianza en las medidas del gobierno, que mucha gente, sobre todo los que lo han votado, la tienen, se pierde. Claro. Y esa confianza nos está manteniendo no solo a los de izquierda, sino a todos. Porque al final somos un grupo social. Y si tus vecinos, o si tu familia, o si la gente de la calle te mantiene en ese sostén porque ellos creen que esto va a salir bien, da igual que sea por orientación política o sea porque sean muy positivos, da igual por qué. Te sostienen a ti. Claro, claro. Bueno, y además supongo que va marcando mayor cisma entre personas que, como tú dices, tienen diferente tendencia política, se va alejando la posibilidad de aunar fuerzas y probablemente el pesimista se hace más pesimista y el optimista rebaja ese optimismo. Sí, también. Mira, esta mañana, esto son primicias, Julio, te estoy regalando primicias aquí. Esta mañana en los análisis que hacía de esto del duelo que te comentaba anteriormente, veía yo que estaba sola, es lo del plural majestático, ¿no? Que hay una súper importantísima influencia de la orientación política en cómo la gente vive este duelo. Y se veía que la gente de orientación de izquierda, que no se le preguntaba por si han votado o no, que se le preguntaba por orientación, que tú sabes que hay mucha gente que se define de izquierda y después se encontraba muy decepcionada, bien por nuestro candidato de izquierda en España o bien por el partido político, que no llegó a votar. Pero fíjate, no se le preguntaba por los votantes ni intención de voto, se votaba por tu orientación. La orientación política era suficiente para proteger a las personas de la experimentación del duelo, de la pérdida de libertad.
Era suficiente. Es curioso, es decir, el aferrarse a una idea política, digamos, nos permite mantener un mayor optimismo porque creemos en el que lo están haciendo bien. Y esto genera justamente lo contrario en las personas que son contrarias ideológicamente al gobierno. Claro, que no hace falta que sean de derecha, que con ser de centro o de tener ninguna orientación política ya originaba lo contrario. Fíjate, el duelo, que parece así como una palabra, duelo parece que todo el mundo nos recuerda la muerte de seres queridos, que también lo es, pero un duelo puede ser por pérdida de capacidad o de habilidades, por ejemplo, cuando tienes una enfermedad, cuando te declaran cualquier tipo de enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Degenerativa en cualquiera de sus, por ejemplo, de oncología, esclerosis múltiple, fibromialgia, todas las enfermedades que van por brotes. Eso también es un duelo. El duelo de la pérdida de un empleo también es un duelo. Claro. ¿Vale? El pérdida de una relación amorosa, ¿vale? También es un duelo. O de una amistad, una discusión fuerte en la que de pronto has roto una amistad de toda la vida. Todo eso son duelos. ¿Vale? El haber tenido en este último año un duelo de cualquiera de esas características ya influía para que este duelo de confinamiento se viva de una manera más intensa, más fuerte, peor. ¿Te refieres a que llueve sobre mojado? En claro, este caso. Claro, entonces se acrecienta todo. Pero es que en el caso de la política era justamente al contrario. Claro, esto se entiende muy bien desde la teoría de la identidad social. Si tú consideras los que están tomando las medidas propias de tu grupo, o sea, tú te identificas con ese grupo de izquierda, ¿vale? Pues probablemente ocurra lo que ocurre siempre, que es que se justifican los éxitos, ¿vale? Dependiendo de las características buenas que tiene mi grupo y se justifican los fracasos atribuyéndolos a características externas. Los chinos que no han vendido las mascarillas malas, los otros, ¿vale? Los de derecha, los de centro, pues al revés, ¿no? Culpan al gobierno. ¿Qué es lo que ocurre? Porque claro, si yo mi éxito me lo atribuyo a mí y los fracasos se lo atribuyo a otros, pues en realidad no hay ningún problema, no tengo ningún duelo que vivir. Entonces, todas las características del duelo, de tristeza, de frustración, de desesperación, de ira, de intento de negociar, todo eso puntúan muchísimo menos los de izquierda. Muchísimo menos. Resulta muy protector para ellos. Vuelvo a decir lo de antes, que yo no soy fan de ningún grupo político, por favor, que no se me entienda desde ahí. Claro, pero que eso nos vuelve a sostener como sociedad. Que si todos estuviéramos deprimidos, si todos estuviéramos viviendo, hay gente que afirma que se pasan muchas más horas acostada que antes. Si todos viviéramos así, pues probablemente nadie nos podría sostener. ¿Vale? No quiero decir con esto que esté bien ponerse una venda en los ojos, pero creo que es ingenuo tener en cuenta solamente variables como desconectadas, porque no funcionamos así. De todas formas, no sé si llamarlo, tú hablas de ponerse un velo, no sé si llamarlo cegazón, el aferrarse, bueno, pues no teniendo en consideración quizás cuestiones de la realidad, sino simple y llanamente creer en una ideología y ya digo, aferrarse a ella, ¿es otro tipo de autoritarismo? Es decir, lo mismo el que apoya al gobierno ciegamente que el que también por su ideología contraria lo critica. Ahí entramos en un terreno muy pantanoso, Julio. Yo pienso que en cualquiera de los casos, y por eso empiezo diciéndote que yo no justifico ninguna orientación política ni la apoyo, o sea, me parece que cada cual debe ser crítico, lo suficientemente crítico como para saber que independientemente de mi idea está bien y que no me parece tan bien. Igual que cuando tú mismo lo haces. Yo no justifico todos los tipos de comportamiento que yo hago. Hay veces que me equivoco y que tengo que pedir perdón. Y hay veces que yo puedo decir que mi grupo no lo ha hecho tan bien como yo creía que lo podía decir y no pasa nada. Lo que pasa es que aquí arrastramos muchas cosas todavía que en este país no están tan olvidadas como nos parece. O sea, todo el tema de la guerra civil y de las lealtades familiares, eso podríamos hablar otro día largo y tendido porque no está tan olvidado. Pero quizás la idea que deberíamos aceptar es, primero y ante todo, que la situación ha sido sobrevenida. Segundo, que somos seres humanos y que además somos falibles. Y tercera, y en la medida de lo posible, justamente lo que tú
comentabas al principio, la sensación de que lo que sobre todo nos puede salvar es la conciencia de grupo, ¿no? El caminar todos en un sentido. Efectivamente, efectivamente. Yo, al contrario, que todo esto que está surgiendo muchas veces en temas políticos de echarse la pelota, creo que eso ahora mismo no es el momento, ya habrá tiempo de analizarlo, ¿vale? Lo que sí es interesante es, bueno, pues esto ver que nos protege y que pensar, independientemente de la ideología que seamos, a mí no me gustaría estar en el marrón ni en el puesto de ninguno de los dirigentes políticos que hay, ¿vale? Me da igual que sean de izquierda, de derecha o del centro, no me gustaría, porque tienen mucha responsabilidad. Otra cosa es, bueno, pues la conciencia desde la que cada cual lo asume, no solamente por su parte, ¿no? Sino que nosotros no creamos que es tan fácil, ¿vale? Pero bueno, también estamos viendo estos días muchísima gente muy responsable, pues, con comportamientos como los que hablábamos del domingo, o que se pasean kilómetros por las calles sin mascarilla y sin guantes. En mi blog, al que, bueno, si queréis os podéis referir, claro. y entrar, sí. Pues precisamente tenía una entrada sobre eso, ¿no? De un estudio que se realizó hace relativamente poco, hace como cosa de un mes, ya cuando estábamos nosotros confinados, en Copenhague, donde estudiaban qué efecto tenía, qué tendencia tenía la gente a quedarse en casa, dependiendo de cuál fuera la manera de exponérselo, de presentárselo, ¿vale? Y dependiendo de si se le presentaba como un tema de responsabilidad social o simplemente como algo útil, utilitario, ¿eh? Desde el utilitarismo de terminaremos antes la pandemia, ¿vale? O desde el código deontológico, desde la ética, reaccionaban de manera diferente. La que tenía más efecto es la responsabilidad social. El aludir que si tú te quedas en casa, habrá gente que se salve. Eso es lo que más efecto tiene. Independientemente de la ética, que puede resultar muy elevada y no todo el mundo llega a estándares éticos muy superiores, ¿no? Muy trascendentes, y eso está más que demostrado, 40 millones de teorías sobre esto, que no es algo que yo esté afirmando así ligeramente, o incluso el tema del utilitarismo, ¿vale? Porque tú imagínate que si tú piensas utilitariamente, si yo me quedo en casa hoy morirá menos gente y después ves que hay más cifras de muertos, no funciona muy bien. Y sin embargo, las personas que no se quedaban en casa puntuaban más alto en un factor de personalidad que se llamaba el factor oscuro, que justamente tenía que ver con el autoritarismo, con más puntuaciones de autoritarismo y con menos puntuaciones de empatía. Esto, lo del lado oscuro suena un poco a Star Wars, ¿no? Pero justamente a mí me resultó muy chulo, ¿no? Porque decía yo, no sé, al final los de Star Wars tenían razón, ¿no? Lo del lado oscuro. Quedarte en la fuerza y estar en la luz consiste precisamente en eso, ¿no? En ser más empático y en ser capaces de pensar en el bien común y no solo en el tuyo, aunque los demás se fastidien. Pues fíjate que solemos incluir siempre un paréntesis musical en el meridiano de nuestras entrevistas aquí en Campus, un panel de expertos y expertas. La conversación está resultando infinitamente, interesante y por ende no te hemos cortado. Seguimos, nos quedan aproximadamente unos 10 minutos para llegar al final y aprovechando tus conocimientos, aprovechando el ámbito en el que te mueves, la psicología social. Todos nos estamos preguntando, ¿verdad?, por el regreso a la realidad. Yo en títulos de crédito casi podría decir, aludía justamente a volver a reconocer nuestro espacio, a volver a pisar ese universo, ¿verdad?, que parece que quedó atrás, que parece que perdimos. Tú decías al principio justamente de la entrevista, hay que concienciarse de que esa realidad ya no está aquí ahora mismo. Y por ende, a mí me gustaría preguntarte por el día de mañana, es decir, ¿cambiará mucho nuestra actitud como seres sociales cuando todo esto pase? Porque asumo, y todos lo sabemos, esto no es una cuestión de darle a un botoncito a off y volverá todo a ser igual, es decir, mantendremos nuestro recelo, realmente no se sabrá cuándo todo esté erradicado, volveremos a tener miedo a la hora de conectar con los demás, porque se suele extender la idea de que volveremos a la realidad y, digamos, sentiremos de nuevo la necesidad de acción, ¿no? Todo esto, no sé, habrá que negociarlo también, ¿no?
Pues mira, Julio, yo para empezar es que no creo que vayamos a recuperar el ritmo que teníamos así a la primera. Es que verdaderamente no lo creo. Yo leo mucho acerca de pues, todo lo que está pasando de manera biológica, matemática, etcétera, etcétera. Y verdaderamente todos los estudios matemáticos indican que habrá repuntes y que habrá rebrotes. Y luego tenemos, en fin, ya lo veíamos el otro día, ¿no? Había un estudio circulando por Facebook de un modelo matemático de Ale, no recuerdo ahora mismo el apellido, pero vamos, está en redes sociales, que apuntaba ya... En junio, ¿no? Que en junio habría un rebrote y que muy probablemente, pues sí, va a depender mucho pues, de todas las medidas que haya y de cómo se las tomen las personas. Yo, verdaderamente, antes del domingo, la semana pasada, ya estaba escandalizada, porque no hubo otra noticia en el telediario que las medidas de salida de los niños. Es que creamos una expectativa y creamos una esperanza que yo entiendo que las personas necesitamos, pero verdaderamente es que si necesiten esperanza. Mis datos me dicen que las personas necesitan conciencia. Esta mañana, los datos que yo te decía que estaba analizando, fíjate, es que son 750 personas. Yo sé que no es nada en comparado con España, pero creo que un número suficientemente significativo como para tener en cuenta lo que puede pasar. Las puntuaciones más altas, Julio, las personas puntuaban del 1 al 7. Las puntuaciones más altas, con 6,80 y tantos, con 6,60 y tantos, que es una barbaridad de media. Que van del 1 al 7, que 6,80 y tantos ya es mucho. Puntuaban, lo más alto que puntuaban era en conciencia de la gravedad de la situación, en la disposición para guardar cualquier tipo de medida de seguridad que dijera el gobierno que iba a reducir contagiados y a reducir fallecimientos. Cifras. Puntuaban altísimo, ¿vale? No solamente en la disposición, sino en la responsabilidad social para llevar a cabo conductas altruistas que ayudaran a otras personas. Fíjate qué 3 indicadores tan importantes. Los indicadores que generan esa conciencia de grupo a los que tú aludías. Claro, hay una gran confianza y una gran unión social que se está provocando ahora, que está generándose ahora, del aprovechamiento del confinamiento para darnos, nos puntúa muy alto en eso, para darnos cuenta de lo que somos capaces de hacer como sociedad. La gente se está empezando a dar cuenta, que no es que lo diga yo, que es que puntúan alto en eso, con más de 6, sobre una media de 7, sobre la capacidad de transformación que tenemos del medio ambiente, sobre que las cosas no pueden seguir así, sobre que necesitamos cambiar, sobre que creíamos que íbamos a llevar el confinamiento mucho peor de lo que lo estamos haciendo, sobre que preveíamos que íbamos a tener dificultades en las relaciones con las personas con las que nos encontramos recluidos, que no está pasando. Los datos, lo que te ponen de manifiesto encima de la mesa a finales de abril, que ya ha pasado 1 mes y medio confinado, es que la gente se lo está tomando en serio. Y que menos, pues 4 chalaos, por decirlo de esta manera, ¿no? 4 responsables que verdaderamente salen 40 millones de noticias de Twitter de tal, de lo del factor oscuro que decíamos antes, la gente se lo está tomando en serio y está dispuesta a hacer lo que haga falta para hacerlo bien. Justamente ahí quería yo ir. Entonces es muy difícil y es muy desesperanzador decir, nos estamos volcando tanto en darle esperanza a la gente que no es lo que necesita, que la gente lo que está haciendo es confiar en las medidas que se están poniendo. Y nos estamos saltando tantos pasos en la desescalada que a mí me da que lo que va a pasar es que en esa confianza, junto con los datos que hablábamos, que oíamos el otro día, ¿no? Del investigador de Francisco José Esteban, en cuanto a los índices de infección, los días que hacen falta, se va a juntar las dos cosas y como esto no lo paremos a tiempo, no seamos capaces de secuenciarlo, es que estamos tomando muchas medidas de desescalada muy rápidas, demasiado rápido. Y la gente piensa que esto ya ha pasado. Claro. Y no funciona así. No funciona así porque nos relajamos demasiado y entonces no se van a llevar a cabo medidas de seguridad. El otro día leía yo un artículo precisamente acerca de cómo el índice de contagio que hay dependiendo de si los dos llevan mascarilla, de si uno lleva mascarilla, el infectado lleva mascarilla y el otro no. Las 4 posibilidades que hay, ¿vale? Los 2 con mascarilla, los 2 sin mascarilla, el contagiado con mascarilla, el sin contagio con mascarilla, sin mascarilla y al revés, ¿vale?
Y luego, veis, entré al día a comprar al supermercado y veía a todo el mundo sin mascarilla. Y decías tú, la gente ya se ha relajado. Esto no funciona así. Esto no funciona así. Y vuelvo a decir, la predisposición de la gente en un gran porcentaje, ¿vale? Hablando de una gran generalidad, ¿vale? Es muy, muy buena. Pero la situación exige la prudencia, que no soy yo, de verdad, que la situación exige la prudencia porque nos estamos jugando la vida, sobre todo de nuestros mayores, pero hay mucha gente joven también que está expuesta a mucha carga viral y está muriendo. Exige la prudencia de que nos tomemos las fases de desescalada con calma. ¿Qué más nos da si ya nos hemos acostumbrado? Si llevamos mes y medio. Nos da igual 15 días más que 15 días menos. Justamente eso te quería decir, porque interpreto perfectamente lo que estás contando o lo que refieres y además lo que subrayas, Beatriz. Si ya ha pasado ese tiempo en el que hemos interiorizado este hábito, si estamos dispuestos a mantenernos como grupo, digamos, además preservando toda esa identidad, digamos, como sociedad, con esa resiliencia, digamos, si me permite utilizar ese término que los buenos investigadores en psicología tanto usáis, es como si de repente pegáramos un frenazo, ¿no? Y además con la posibilidad y la amenaza, tú lo decías, de volver atrás justamente al punto cero. Es muy, 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 muy preocupante, ¿no? Es que, francamente, creo que haciendo las cosas un poquito más despacio, tendríamos la suficiente certidumbre para saber que iban a salir bien. Y no nos iba a suponer mucho más tiempo. Esto que estábamos hablando antes, dejar 14 días desde la primera salida de los niños. Bueno, vamos a dejar 14 días y vemos qué pasa. Y cuando pasen esos 14 días tomamos la segunda medida y después la tercera medida, porque lo que podemos hacer es estrellarnos. Y sí que es verdad el tema de la economía, y sí que es verdad que tenemos que priorizar. Pero como nos salga esto mal, nos vamos a estrellar mucho más. Además, supongo, Beatriz, que desde el punto de vista psicológico, lo digo personalmente por lo que yo he notado. Yo, cuando he salido a comprar, he notado como temblores, como no sé si taquicardia, es decir, la persona en la propia pues desescalada debe acostumbrarse también poco a poco a volver a la calle, poco a poco a una actividad normal, ¿no? También quizás desde el punto de vista de la psicología se necesita una progresión un poquito más lenta, ¿no? Pues sí, sobre todo porque es muy probable que volvamos a tener ciertas medidas otra vez de seguridad. Entonces, es que no está escrito que cada paso que vayamos a dar no se vaya hacia atrás. De hecho, todas las, en fin, lo que yo he leído acerca de las declamaciones del gobierno, la medida de seguridad, todo el rato lo que se dice es si todo va bien, sería hasta no sé cuánto. Si todo está bien, se previene que tal. Pero están diciendo fechas. Y la gente no se queda con que todo va bien, se queda con la fecha. Se queda con la última finales no, que digo que se queda con la última fecha. Claro. Finales de mayo. Claro. Yo tengo 20 millones de WhatsApp de quedamos no sé qué día. No, claro. Quedamos no sé qué día, no. No. Eso es una previsión, bueno, futurible y en el aire que va a depender de las cifras que haya. Entonces, lo que pasa es que, bueno, que nosotros, nuestra mente está hecha también para coger como lo más, lo que más nos favorezca, ¿no? Y lo que queramos oír. Las personas somos capaces, cuando obtenemos información, primero atendemos lo que más nos interesa oír, después memorizamos lo que más nos interesa oír y en tercer lugar somos capaces de interpretar lo que atendemos y lo que memorizamos de la manera que queremos. Entonces, esos tres sesgos nos hacen que directamente comprendamos la realidad como a nosotros nos dé la gana. Y luego creemos que somos súper objetivos. Claro, supongo que además depende todo también de algo tan básico también en la psicología como es el estímulo y la respuesta, ¿no? Si el estímulo relaja, la respuesta va a ser relajada, sin lugar a dudas. Bueno, depende con lo que lo tengamos también efectivamente asociado. ¿Vale? Y en esto también hablaba yo ayer en el blog, por ejemplo, hacía una entrada de cómo vestirnos y asociaba precisamente el que cuando vamos en pijama nos relajamos. Pues esto pasa igual. Es cuando tú empiezas a salir a la calle, pues te relaja. ¿Problema? Pues que quizás no nos interese tanto relax.
¿vale? El tema, bueno, ya sabemos que en la curva de la adrenalina tiene una forma de U invertida. ¿Qué significa esto? Pues que si nosotros somos capaces de estar en alerta en un punto intermedio, somos capaces de tener, como si dijéramos, el miedo justo. El miedo justo para que nuestra supervivencia esté asegurada, tenga más probabilidad. Es decir, estamos en alerta lo justo, lo suficiente para no tener problemas y no generar problemas, pero lo suficientemente, o sea, en el nivel mínimo necesario también para pues, que no genere ataques de ansiedad, para no tener taquicardias, para todo esto que estabas tú diciendo antes. Esto es como la situación perfecta de examen. Si tú en un examen consigues estar en alerta lo suficiente como para que todos tus conocimientos estén activados, que seas capaz de recordar toda la información, que no se te pase, que no te divagas, que no se te vaya la hora, pero al mismo tiempo, pues que no tengas taquicardia, que no te bloquees. Pues aquí pasa igual, es salir a la calle con la alerta necesaria para guardar las medidas de seguridad sin estar excesivamente estresado y pasarlo mal. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que todo el mundo no tenemos esa estabilidad emocional. En estos días, pues a través del gabinete de psicología, estoy atendiendo pues, personas pues, que no tienen esa estabilidad, porque son hipocondríacas, que son más obsesivos, que son más... ¿Qué ocurre cuando salen a la calle? Pues que bien no se encargan de salir a la calle o bien tienen que reducir al mínimo su intervención en la calle, que puede ser sacar al perro, puede ser comprar comida de primera necesidad. ¿Por qué? Pues porque más allá de media hora ya llega un momento en el que me bloqueo y eso me hace estar en peligro porque empiezo a no guardar cosas de seguridad. Ya me pica la cara, ya me meto el dedo por dentro de la mascarilla, con lo cual ya estoy infectado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tenemos que ser súper sensatos y cada uno saber, pues si yo más de media hora no lo voy a hacer bien, pues salgo en intervalos de media hora. Y si tengo que salir todos los días a comprar media hora, salgo lo estrictamente necesario esa media hora. Más no, porque voy a subir excesivamente mi sistema de alarma. Y voy a ser pues, poco eficaz. Bueno, pues interesantísima la conversación con nuestra invitada hoy, con nuestra experta Beatriz Montes Verges, profesora del área de Psicología Social de la Universidad de Jaén. Beatriz, no sé si estarías dispuesta a recoger el guante porque ha sido tan interesante y además es una información que se ve, estás actualizando diariamente con varios estudios. Si te parece, volveremos a encontrarnos en el 103.9 Dial FM aquí en Por supuesto. Para seguir hablando sobre estas cuestiones porque ya sabemos, el día a día cambia mucho y necesitamos a personas como tú para realmente tener esa información contrastada y para aprender a enfrentarnos a esta realidad. Ha sido un verdadero placer, Beatriz. Muchas gracias. Te recojo 2 guantes, 1 no 2. Un fuerte abrazo. Gracias, Julio. En Uniradio Jaén estamos conectados contigo en todo momento. Transmitimos desde el 103.9 FM para Jaén y online en nuestra web, uniradio.ujaen.es. También estamos muy cerca de ti en redes sociales. Búscanos en Twitter, Facebook, Instagram, iVoox, Flickr, LinkedIn y YouTube. Somos Uniradio Jaén.
Arroyo de cola.